Hola, mi nombre es Cecilia Montserrat Negrete Liévano, estudiante de Ingeniería en Biotecnología en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato. En este video presentaré el análisis de un sistema de contacto múltiple en corriente directa para la extracción líquido-líquido. Aplicaremos también el método de Hunter-Nash para determinar el número de etapas teóricas necesarias para la separación. La extracción líquido-líquido es una operación unitaria ampliamente utilizada en la ingeniería química, farmacéutica y biotecnológica para separar compuestos presentes en mezclas líquidas mediante el uso de un solvente selectivo. Este proceso tiene aplicaciones industriales importantes como lo es la purificación de los productos farmacéuticos, la recuperación de compuestos bioactivos, la separación de antibióticos y la purificación de metabolitos en procesos biotecnológicos. En la ingeniería biotecnológica, esta operación es particularmente relevante en la recuperación de productos provenientes de fermentaciones, como los ácidos orgánicos, proteínas o compuestos aromáticos. Debido a su eficiencia y selectividad, la extracción líquido-líquido es una herramienta fundamental en el diseño y la optimización de procesos de separación dentro de la ingeniería de procesos. Para comprender este proceso es necesario definir algunos conceptos clave. El primero, el coeficiente de distribución, representado como K, es la relación entre las concentraciones del soluto en ambas fases cuando el sistema alcanza el equilibrio. El solvente extractante es el líquido seleccionado por su capacidad para disolver preferentemente el soluto. La fase refinada es la fase original después del proceso de extracción, es decir, la fase que pierde parte del soluto. Por otro lado, la fase del extracto es la fase que contiene el soluto transferido al solvente. Durante el proceso de la extracción, los componentes de la mezcla se distribuyen selectivamente entre las dos fases líquidas. Esta distribución depende de la afinidad química del soluto por cada fase y del equilibrio termodinámico del sistema. Como resultado, el soluto migra preferentemente hacia la fase que lo disuelve con mayor facilidad, permitiendo así su separación de la mezcla original. Existen diferentes configuraciones para realizar procesos de extracción líquido-líquido. Entre ellos se encuentran el contacto sencillo, el contacto múltiple en corriente directa, como lo veremos más adelante, el contacto múltiple en contracorriente, el contacto diferencial en contracorriente y la extracción con reflujo. Independientemente del método que utilices, el proceso generalmente implica tres etapas principales. El primero sería el contacto entre la mezcla y el solvente. La segunda etapa sería la separación de las fases formadas y finalmente la recuperación del solvente. Cuando dos líquidos invisibles se ponen en contacto, el soluto se distribuye entre ambas fases hasta alcanzar el equilibrio. Este comportamiento está descrito por la ley de distribución de Nernst, que establece que la relación entre las concentraciones del soluto en ambas fases permanece constante a temperatura constante. En algunos sistemas, especialmente en los procesos farmacéuticos o bioquímicos, el pH del medio puede influir en la distribución del soluto, ya que compuestos ácidos o básicos pueden ionizarse, modificando así su afinidad por cada fase. Para, para analizar estos sistemas se utilizan diagramas ternarios de equilibrio. Los diagramas ternarios permiten representar sistemas formados por tres componentes. Cada vértice del triángulo representa un componente puro, mientras que cualquier punto dentro del triángulo representa una mezcla de los tres componentes. Las líneas de reparto conectan las composiciones de las fases en equilibrio. Y para determinar la cantidad relativa de extracto y refinado se utiliza la regla de la palanca, que establece que la proporción entre ambas fases es inversamente proporcional a las distancias desde el punto de mezcla hacia las composiciones de equilibrio. En este ejercicio se analiza la extracción de difenilhexano presente en una mezcla con docosano, utilizando furfural como solvente extractante. La mezcla inicial tiene una composición de 45% de difenilhexano y el objetivo del proceso es reducir la concentración de este componente en el refinado final a menos del 5%. Para el proceso se utilizan 8.000 kilos de furfural por cada 5.000 kilos de mezcla inicial. A partir de estos datos se determinará el número de etapas teóricas necesarias para lograr la separación requerida. Para iniciar a resolver este problema,
Tenemos que tener muy claro cuál es nuestro soluto, nuestro solvente y el objetivo. Bueno, el soluto sería el difenilhexano, el solvente sería el furfural y nuestro objetivo sería que el producto refinado tenga menos del 5% de difenilhexano. Al mezclar la alimentación con el solvente se forman dos fases. La primera es la fase extracto, que es rica en difenilhexano y se va con el solvente. Y también tenemos la fase refinada, que digámoslo así, es pobre en difenilhexano, que es nuestro producto deseado. Así que para planear la extracción usamos datos de equilibrio que nos muestran cómo se distribuye el difenilhexano entre las dos fases. Algunos conceptos clave que tenemos que tener claros serían, por ejemplo, el área de invisibilidad, que es la región que nos muestra donde las dos fases no se mezclan. El siguiente concepto sería el área de extracto y refinado, que este nos permite ver cuánto soluto pasa al solvente y cuánto queda en el refinado. También más adelante calcularemos los puntos de mezcla, que son los puntos que representan la composición de las corrientes que entran y salen de cada etapa de extracción. Estos puntos se ubican sobre el diagrama de equilibrio y nos ayudan a construir la línea de reparto. La línea de reparto, por si no lo mencioné anteriormente, es la que conecta las composiciones de las fases en equilibrio para cada etapa y nos indica cómo se distribuye el soluto en cada contacto solvente-alimentación. La línea de balance global también es la recta que conecta la composición inicial de la alimentación con la composición final deseada del refinado. Y esta línea nos sirve para ubicar los puntos de mezcla y calcular gráficamente el número de etapas necesarias. Básicamente vamos como dando saltos entre la línea del balance y la línea y la curva de equilibrio hasta llegar a la composición final deseada. También, bueno, tenemos como objetivo calcular el número de etapas teóricas, entonces cada intersección entre la línea de mezcla y la curva de equilibrio representa una etapa teórica. El número de etapas nos indica cuántos contactos entre la alimentación y el solvente necesitamos para lograr la pureza deseada, optimizando así el uso del solvente y la energía. Con los datos experimentales proporcionados anteriormente, se construye el diagrama ternario del sistema, en el cual se representan las composiciones de equilibrio entre las fases extracto y refinado. Este diagrama nos permite visualizar las regiones de separación y las líneas de equilibrio necesarias para realizar el análisis del proceso de extracción. Para iniciar el análisis se realiza primero el balance de masa global y tenemos que la alimentación del sistema es de 5.000 kilos, mientras que el solvente utilizado es de 8.000 kilos. Por lo tanto, la masa total de la mezcla después del contacto es M igual a F más S, lo que resulta en 13.000 kilos de mezcla total. Utilizando las composiciones obtenidas del diagrama ternario, se plantean los balances de masa y de componente para determinar las cantidades de extracto y refinado. Este sistema de ecuaciones se resolvió con ayuda de GeoGebra, obteniéndose como resultado un extracto de 8.937.5 kilos y un refinado de 4.062.5 kilos. A continuación, el refinado obtenido en la primera etapa se utiliza como alimentación para la segunda etapa de extracción. Se vuelve a mezclar con el solvente y se calcula un nuevo punto de mezcla. A partir de este nuevo punto se determina la composición del refinado y del extracto utilizando nuevamente el diagrama ternario. Después de realizar los balances de masa correspondientes, se obtiene una nueva composición del refinado, aproximadamente 0.018, la cual es menor al valor objetivo de 0.05. Esto nos indica que el proceso de separación logra cumplir con la especificación requerida. Como podemos observar en el diagrama, al intentar continuar con una tercera etapa, la línea de operación ya no alcanza el punto de mezcla correspondiente. Por esta razón se concluye que solamente se requieren dos etapas teóricas para lograr la separación deseada en este sistema de contacto múltiple en corriente directa. Posteriormente se aplicó el método gráfico de Hunter-Nash,
el cual se utiliza para determinar el número de etapas en procesos de extracción utilizando diagramas ternarios. Al realizar el procedimiento gráfico, se observan 3 pasos de construcción en el diagrama. Sin embargo, el tercer paso no corresponde a una etapa completa de separación, sino únicamente a la aproximación gráfica hacia el punto de mezcla. Por esta razón, aunque gráficamente se observen los 3 pasos, el número real de etapas teóricas necesarias sigue siendo 2, ya que después de la segunda etapa el refinado ya cumple con la concentración requerida menor al 5%. En conclusión, la extracción líquido-líquido es una operación unitaria fundamental para la separación selectiva de componentes presentes en mezclas líquidas. En este trabajo se analizó un sistema de contacto múltiple en corriente directa utilizando el método de Hunter-Nash, determinándose que 2 etapas teóricas son suficientes para alcanzar la separación requerida. El uso de herramientas digitales como GeoGebra y simuladores de procesos, el ProSim, facilitó el análisis matemático y gráfico del sistema. Para la elaboración de este trabajo se consultaron textos clásicos de ingeniería de separaciones, entre ellos el Maccabi, el Treibal y el Sider y Henley. Muchas gracias por su atención y no olviden dejar su like. Hasta la próxima.